Continuamos con la parte 2 de la presentación denominada tipos de propagación. Al final del anterior estábamos explicando todos los factores que inducen en la cayomelitis. Habíamos ya señalado que el principal factor es el balance hormonal, ¿verdad? Sin embargo, hay un detalle que es importante destacar y es el hecho de que muchas veces estos callos pueden presentar aberraciones cromosómicas, mutaciones, cambios en la genética de las células que están allí. Y esto va a depender de la edad del cultivo, la composición del medio y la especie vegetal. ¿En qué sentido la composición del medio puede actuar induciendo estos cambios genéticos? Bueno, eso va a depender de las proporciones y tipos de azúcares, vitaminas, aminoácidos, las condiciones físicas, por ejemplo, que estemos trabajando con o sin iluminación, y también la consistencia del medio. Más adelante vamos a ver cómo lo que puede parecer una desventaja, ¿verdad? Que no se mantenga las características genéticas del material vegetal inicial, puede también ser una fuente de material interesante para el mejoramiento genético. Ahora, por otra parte, es importante que destaquemos cuáles son las fases del cultivo de callos. Para cultivar callos necesitamos ocurren 4 fases. En primer lugar, la inducción. Ya hemos discutido cuáles son los factores que inducen la formación de un callo. Luego, bueno, ese callo crece, ¿verdad? Aumenta de tamaño, aumenta de volumen por las sucesivas mitosis que ocurren con las células que lo componen. Posteriormente, otra fase interesante es la fase de la regeneración de embriones somáticos y órganos. Y les vuelvo a repetir, dependiendo del objetivo, del propósito del estudio donde nosotros estemos obteniendo el callo. Y finalmente, cuando transferimos a otro medio, incluso muchas veces en el mismo medio donde ocurrió la inducción, se comienza la formación de las plántulas. Fíjense que estas etapas son las que uno puede manejar, manipular, dependiendo de lo que uno quiere lograr. Estas fases tienen unas características muy específicas. En la inducción, las células lo que hacen es aumentar en número y tamaño, ¿verdad? O sea que hay una mitosis muy activa, un momento de la fase del cultivo que es muy activo, mucha división celular, cuando más crece. Luego viene una proliferación celular, que ya aquí no solamente aumenta el número de las células, sino también aumenta la masa, es decir, la cantidad de biomasa que hay allí. Esto lo podemos investigar, lo podemos determinar a través de la diferencia entre el peso seco y el peso fresco, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos esta diferencia, estamos descartando la cantidad de agua que pueda estar allí, que pueda estar alterando el peso, y realmente nos interesa es la masa que hay allí, la biomasa. También el largo y el ancho del callo y el número de células. Otra etapa, en la etapa de diferenciación, es cuando ya obtenemos el tejido, ¿verdad? Y ya podemos fácilmente determinar qué tipo de tejido hay allí, si hay embrioides, que muchas veces para esto sí requerimos lupa o microscopio, y hacer cortes al callo para poder saber si ya hay un tejido vascular. Fíjense que aquí ya hay una fase de diferenciación. Ya las diferentes células que están allí están diferenciándose hacia tipos específicos de células. Y finalmente hay una fase de envejecimiento, es decir, una pérdida de la capacidad de crecimiento que tiene ese callo, cuando generalmente esto tiene que ver con la escasez de nutrientes en el medio nutritivo, o que el propio medio nutritivo se haya cargado de sustancias de desecho que lo intoxiquen. Por eso es que cuando queremos mantener un callo, tenemos que subcultivarlo, es decir, pasarlo a un medio nutritivo fresco. Entonces, concretemos, los factores inductores de callo son el inóculo o explante, que no debe ser muy pequeño, la presencia de auxinas en los medios, en otros tejidos incluso pueden ser la necesidad, puede requerirse citoquininas o otros extractos naturales. También depende del tipo de auxina y concentración, y cada especie tendrá su nivel óptimo. Por eso es tan importante cuando estemos haciendo investigación en esta área, trabajar con los antecedentes, revisar investigaciones que otros investigadores hayan hecho para poder tomar como punto de partida los resultados que ellos hayan obtenido. La respuesta generalmente, bueno, es variable.
variable de acuerdo a todo lo que hemos dicho, puede responder entre 3 y 8 semanas. Los subcultivos se recomiendan a partir de las 2 semanas porque, como decíamos, se gastan los nutrientes, aumentan los metabolitos de desecho y se deshidrata el medio. Si graficamos los elementos que hemos señalado con relación a cómo llevarle el seguimiento a los procesos que están ocurriendo en el callo, fíjense que podemos ver aquí que al principio hay un crecimiento exponencial, luego existe un crecimiento lineal, mucho más rápido, y luego hay una senescencia, es decir, cuando ya el crecimiento o el peso fresco o el número de células, dependiendo de cuál es la variable que estemos estudiando, comienza a decaer. Incluso en algunas ocasiones no decae como tal, sino que se mantiene en forma sostenida en el tiempo. Les decía también que de los callos se pueden obtener células al disgregarlas. Entonces, ese callo se puede transferir a un medio disgregándolo y ajustar las hormonas de manera tal que nosotros logremos que esas células en suspensión o células aisladas o en pequeños agregados, ellos puedan seguir creciendo, seguir multiplicándose, o si lo que queremos es, a partir de la porción de callo, obtener ya plántulas completas, ¿verdad? Dependiendo de lo que queramos. Con relación a las células de suspensión, es bien interesante ver la aplicación que tiene esta parte de la técnica, y es que los callos pueden ser transferidos a determinados medios líquidos, incluso a nivel industrial. Fíjense esta imagen que está acá, donde cultivando esas células en suspensión en medios líquidos podemos obtener una gran cantidad de biomasa. Estas maquinarias se llaman bioreactores, ¿verdad? Porque son unos envases muy grandes donde se está proliferando, están creciendo en un medio líquido esas células en suspensión. Fíjense que aquí se ve como este mecanismo es un mecanismo para mantenerse en continua agitación. ¿Qué productos se pueden obtener con esta técnica? Bueno, los cultivos celulares pueden tener un uso en la industria farmacéutica, en la industria alimenticia, en la agricultura y en la perfumería. Desde hace muchísimos años los hombres utilizan las plantas para obtener ciertas sustancias químicas que luego tienen una aplicación. Bueno, esto es una forma de que eso se haga de una manera mucho más industrial, y la eficiencia de los procesos se aumenta por la cantidad de sustancias que se pueden obtener. Entonces, por ejemplo, una sustancia conocida por nosotros como es la codeína o la digoxina o la quinina, son todos productos farmacéuticos que se obtienen de plantas y que tienen su empleo a nivel farmacéutico, a nivel médico, pues, como antimalaria en el caso de la quinina, o sedante como la codeína. A nivel alimentario lo mismo, por ejemplo la menta es un saborizante de muchísimos alimentos y se puede obtener también por cultivo de células. En la agricultura, por ejemplo, la piretrina, que es una sustancia que se utiliza como insecticida a partir del crisantemo. Y en perfumería, pues, las esencias que se utilizan para darle olor o para darle ciertas propiedades a los cosméticos. Otra forma de cultivo de tejido es el cultivo de protoplastos. Fíjense que el término protoplasto se refiere a una célula que ha sido desprovista de su pared celular a través de procesos enzimáticos, es decir, son células desnudas donde solamente están las membranas celulares y la membrana y el citoplasma con todos los organelos. Fíjense que de esta manera nosotros no solamente obtenemos a través de porciones de tejido una gran cantidad de plántulas, sino incluso a través de células individuales. Estos protoplastos muchas veces son utilizados para, se hacen para favorecer la entrada o la incorporación de genes nuevos. Es decir, esto es una técnica que es un auxiliar muy importante en las técnicas de mejoramiento genético. Luego el subcultivo en otros medios apropiados, a partir de cada una de estas células se puede lograr la generación de una plántula completa. El procedimiento, bueno, un poco a nivel general, podemos decir que consiste en que a partir de un tejido que ya respondió in vitro, se obtienen fragmentos de estos tejidos. Estos tejidos son aislados, son tratados previamente con alcohol y con una batería de
de sustancias enzimáticas que van a digerir las paredes celulares. Acuérdense que por fuera de la membrana celular, en las células vegetales hay una pared, y esa pared primero tiene que ser digerida, se utilizan enzimas, luego se extraen, se quita toda esa porción de paredes celulares a través de cribados, de filtrados, que permiten la purificación, y esa cantidad de protoplastos que ya tenemos aquí, porque se le han quitado las células, las paredes vegetales, las paredes celulares, entonces son sobrenadados a través de gradientes de sedimentación con ciertas sustancias muy específicas, y luego pueden ser cultivados tanto en medios líquidos como en medios sólidos, y como les decía, podemos obtener a partir de cada una de esas células una plántula completa. Por supuesto, de manera intermedia, aquí es donde pueden ser tratados estos protoplastos para introducir genes de otras plántulas, por ejemplo, cuando se están obteniendo organismos modificados genéticamente. Hace un rato hablábamos de la variación somaclonal que puede ocurrir en los callos. La variación somaclonal es una modificación o un conjunto de modificaciones genéticas que ocurren en las células o tejidos cultivados in vitro, que pueden llegar a ocurrir. Y muchas de esas modificaciones son heredables. Esto es lo que conocemos como variación somaclonal. Y se han encontrado evidencias de que esos tejidos, esas plántulas regeneradas, tienen diferencias genéticas con relación a la planta madre de donde fueron extraídos, y que esos efectos pueden en muchas ocasiones ser inducidos por el medio nutritivo, y en otras oportunidades pueden llegar a ser espontáneos durante los procesos mitóticos, alteraciones de los procesos mitóticos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Las variaciones somaclonales, cuando es una propagación clonal, yo lo que quiero es clonar una planta y quiero que los clones sean idénticos a la original, aquí la variación somaclonal es una desventaja, ¿verdad? Porque yo quiero individuos genéticamente idénticos. Entonces, fíjense que para lograr esa estabilidad yo tendría que recurrir al cultivo de meristemos, de vástagos, de órganos. No recurriría al cultivo de callos. ¿Cuándo se prefiere el cultivo de callos? Cuando precisamente esa variabilidad e inestabilidad es una ventaja, y con esa variación genética yo puedo llegar a encontrar nuevas variedades, a seleccionar nuevas variedades que tengan cambios morfológicos deseables, ¿verdad? Que esa modificación del número de cromosomas o esa mutación que ha ocurrido a nivel genético más bien confiere resistencia a enfermedades o a estreses hídricos o a determinadas sustancias. Entonces, sometiendo estas plantas a un proceso de selección bajo el factor que yo quiero, bajo el que yo lo quiero seleccionar, yo puedo encontrar variedades de plantas que puedan llegar a tener una característica nueva que puede ser útil. Esta variación somaclonal ocurre en el 15% de los casos que se cultivan callos. Son diferencias genéticas con relación al desplante original. El efecto del medio nutritivo puede estar presente, pero también puede ser una variación temporal. Esta sí no nos interesaría para el mejoramiento, porque puede ser algo que se da por regulación genética, la activación o desactivación de determinados genes, pero de manera temporal o provisional. Y por lo general están ocasionadas por un reordenamiento de los cromosomas, por entrecruzamientos somáticos en los procesos mitóticos, que sabemos que no es típico de los procesos mitóticos, pero puede llegar a ocurrir, por intercambio de cromátidas, por silenciamiento o activación de determinados genes debido a las mutaciones. Entonces, como decíamos, esa variación somaclonal puede llegar a ser indeseable o deseable. Deseable cuando esos cambios a nivel de ploidía me van a producir plantas poliploides que por lo general son más grandes, más robustas, y constituyen una fuente de variabilidad genética para el fitomejoramiento. Y puede ser una condición indeseable es cuando se desea clonar un genotipo específico y no me interesa que varíe con relación al original. Entonces, esa variación somaclonal es útil cuando me permite mejorar significativamente el valor agronómico de una determinada especie. Porque en esta nueva especie hay características nuevas que se han incorporado y que pueden llegar a ser útiles.